buenas tardes. Esta es la exposición de historia económica acerca de la empresa minera del Zancudo y la compañía minera de Antioquia y las repercusiones pues, que tuvieron en el desarrollo tanto industrial y de otros sectores en el país. Empezamos con la empresa minera del Zancudo, pues que inició en 1848 hasta el año de 1920. Esta mina básicamente se ubicó en Titiribí. Se le considera por muchos historiadores como una de las grandes protagonistas del, digamos, tanto de la pujanza de los antioqueños. Logró recrear pues en estas tierras como la mentalidad, la innovación y muchas innovaciones tecnológicas pues en ese entonces. Entonces pues, la cronología de la empresa se divide como en tres aspectos: una etapa fundacional, etapa de expansión y etapa de decadencia. La etapa fundacional pues la fundó José María Uribe, un minero, comerciante y político conservador, que en ese entonces pues también daba mucha importancia pues las tendencias políticas conservadoras o liberales. Listo. ¿Cómo lograr una empresa? Los otros aspectos los vamos mirando más adelante con respecto a avance la exposición. ¿Cómo logra una empresa minera pequeña aumentar su escala y su productividad? Pues básicamente la empresa logró un rápido crecimiento mediante una buena gestión de habilidades empresariales y de capitales, y con la innovación en ese entonces y adecuación de modelos extranjeros, por lo cual pues generó en la empresa unos altos dividendos y productividad, además de otras cosas como contactos con la metalurgia, buenas relaciones internacionales, y a pesar de todo pues esto era una sociedad de grandes empresarios, ¿cierto? Y en ese entonces tenían sus influencias y sus buenos fondos como para invertir. También pues tenían muchos riesgos, que vamos pues en riesgos, tomaban muchos riesgos, porque mientras más arriesgaban pues esperaban obtener más dividendos. Entonces vamos a empezar pues explicando las tres diferentes etapas de la cronología, que era la etapa fundacional, de expansión y la decadencia. Como ya lo he dicho, ocurrió la fundacional alrededor de 1848 a 1863. Como ya lo he dicho, el Zancudo fue una mina ubicada en Titiribí, Antioquia, y es una mina auroargentífera, o sea, pues de explotación de oro y plata principalmente, aunque después se le sacaban más sustancias, pues más minerales al mineral, valga la redundancia. Entonces pues Titiribí pues está ubicada acá en el sureste antioqueño y listo. Y gracias a la mina del Zancudo pues fue que gran parte del casco urbano de Titiribí se creó, el hospital y pues muchas cosas allá, y el apogeo de esta zona se llama la cuenca del Sinifaná, que es tan minera pues, y eso ayudó pues a la caracterización de esta región. Entonces la mina del Zancudo se explota desde finales del siglo XVIII sin muy buenos resultados. Pues la mina ya existía antes de que se generara, digamos, como la gran transformación. Sin embargo, no tenía pues sus buenos resultados por malos manejos, ¿cierto? Y pues sin mucha inyección de capital. Entonces la sociedad de Zancudo se fundó por José María con la ayuda de varias minas, que es la del Zancudo, otra mina y la Candela, todas esas pues dentro del área circundante de Titiribí. De las características de la etapa fundacional es que la sociedad del Zancudo se crea con pocos socios. Los socios son básicamente allegados y grandes empresarios de la época. En total la empresa se dividió como en 28 partes, algo así como las acciones, dentro de las cuales 14 pertenecían a José María Uribe y las otras a los allegados. Otra de las características es que poco a poco iba absorbiendo minas del sector, y en sus inicios no contaba con fundición. La fundición es para ya sacar los diferentes componentes al mineral, tanto el oro, la plata, yo que sé, magnesio y todas esas cosas, sino que en ese entonces, en la etapa fundacional, se decía en la HFT, que significa Hacienda de Fundición de Titiribí, que era la que se encargaba de esta labor, era como un tercero pues. Y otra cosa demasiado importante de la etapa fundacional es que los empresarios eran empíricos y pujantes. ¿Por qué pujantes entre comillas?
porque en realidad esto fue de las características que más sobresalió para que la empresa tuviera tanto apogeo. Pues las inversiones y los socios eran personas que reinvertían sus ganancias y estaban al tanto de como de todas las jugadas pues, de la compañía. Bueno, eso es como lo principal en la etapa fundacional. Ahora la etapa de expansión que ocurrió alrededor de 1863 y 1898. En esta etapa ya la empresa ya estaba pues digamos consolidada, se sabía que tenía potencial y todas esas cosas. Sin embargo, aún no era lo grande que se le conoce. Entonces, lo que permitió la etapa de expansión fue las buenas relaciones internacionales que tenía. Pues muchos técnicos eran alemanes, de las personas de la mina, pues los traían de Alemania para capacitarlos y todas esas cosas. De Inglaterra, pues hacían muchos modelos, se compartía mucha información y la innovación pues partía de muchas cosas. Incluso las, las minas tenían modelos, las fundiciones tenían modelos alemanes que pues que se caracterizaban como por la alta eficiencia. La mina del Zancudo pues adoptó estos modelos para generar pues mejor rentabilidad. Bueno, la copia de adaptación de los modelos alemanes. Dentro de la etapa de expansión, pues obviamente está la expansión como tal. Ellos se expandieron en proyectos tanto carboníferos, o sea, ya no solo se quedaron pues en oro y plata, sino en carbón también. Crearon su propia fundición, se llamó Sitio Viejo y Zabaletas. ¿Se acuerdan? Pues yo les había dicho que ellos la hacían en la hacienda de fundición de Titiribí. Sin embargo, para sacar mejores utilidades, decidieron construir su propia fundición pues. En adquisición de la competencia, ellos tenían como un modelo de adquirir pequeñas minas y digamos que como las tercerizaban o algo así por el estilo, como para seguir digamos creciendo. Sin embargo, como a las competencias, ellos tenían como una estrategia que las contrataban bajo abogados que colocaban una especie de pleito sobre los terrenos o algo así para reducir los precios. No sé si sería muy legal, no me quedó muy claro eso, pero en realidad pues éticamente no lo veo como muy acertado de esa parte. También crearon su propio banco, algo como muy raro para una empresa que tuvo su propio banco con el objeto de emitir ellos los propios billetes para el pago de la nómina. Entonces se caracterizó porque el trabajo era especializado, ya no era gente recogida de todos lados, no, sino que le iban especializando, los ingenieros, muchos de la Universidad de Antioquia precisamente, personas alemanas, inglesas y todas esas cosas, especialistas en los temas, tanto de fundición o de la mina como tal, se iban encargando de la mina, al igual que que el área financiera y administrativa. Se caracterizó en la etapa de expansión ya que superaron grandes dificultades que se vieron en ese entonces, como la mano de obra. ¿Por qué una dificultad? Porque la mano de obra tenía la dificultad en la capacitación de los empleados, la disciplina de adquisición. Capacitación, pues obviamente que adiestrarlos y que ganen experiencia, ¿cierto? La disciplina y porque pues hay desórdenes sociales, ¿cierto? El trago, por así decirlo, y cosas así van haciendo que los trabajadores, digamos, se vayan fácil de una empresa en ese entonces, ya que había mucha demanda de mano de obra, tanto en cafetales, que también hay muchos en Titiribí. Ellos preferían a veces irse a coger café o pues relacionado algo con el café que meterse a la mina, pues que es un trabajo un poco más duro. Y la adquisición pues por lo mismo, en ese como el trade-off que tenía que tener el trabajador para optar por trabajar en la compañía, en la sociedad del Zancudo, pues tenía que ser alto para que valiera la pena ese riesgo. En eso se sumaba que había en ese entonces guerras civiles y todas esas cosas, por lo tanto en muchas ocasiones se reclutaban a los trabajadores pues para que se fueran a las guerras.
Ya pues, pero básicamente era como la competencia por la mano de obra, que era lo difícil. Y además de que Titiribi no es que quede pues cerquita, es relativamente, no es como a 2 horas de Medellín, pero en ese entonces obviamente era mucho más horas y es un terreno un poco montañoso, medio inhóspito, pa, como para que haya grandes asentamientos. Dentro de las dificultades está la consecución de la financiación, porque pues ya lo dije, ellos tenían grandes proyectos de expansión como crear su propia fundición o la adquisición de un banco, y eso pues obviamente no se hace con poquito dinero, sino que tenía que tener grandes cantidades de dinero que lo aportaban los mismos socios. Hay una casa, no recuerdo el nombre, era González y sí, algo así. La verdad, como la encargaba más que todas las finanzas, que eran parte de los socios y se encargaban de varios, como las cosas financieras. Cambio de técnicas porque ellos se caracterizaron por lo novedosos que eran, ¿cierto? Pues como por no tener miedo al cambio. Entonces estos cambios de técnicas ayudaban al mejoramiento pues de la producción, pero obviamente eso tampoco se hace de la noche a la mañana, sino con la adquisición de equipos, personal capacitado y todas esas cosas. Las situaciones coyunturales del país, como las guerras, problemas de orden público, vandalismo, ¿qué más? De esas cosas de la guerra de conservadores y liberales, pues muchos problemas de toda esa índole. Mm, También se caracteriza la etapa de expansión que se pasó del empirismo al taylorismo, es decir, que ya se era un trabajo especializado, pues ya tenía su ciencia, ¿cierto? Ya la administración científica, pues, y ya todo tenía su razón, no era tan empírico. También la seguridad industrial, debido a que al problema que les comenté ahorita de la falta de mano de obra y de que pues de digamos de hacer que el trabajador se quedara en la empresa, surgió esta parte de la seguridad industrial porque muchos de los trabajadores enfermaban o morían, pues entonces se reducía la capacidad productiva. Por lo tanto surgieron programas de seguridad industrial para poder mantener a los trabajadores pues en óptimas condiciones. Además de enfermedades y todas esas cosas, de esto también fue que surgió el hospital, si no estoy mal. Se caracteriza por ser una escuela de profesionales y empresarios, tanto ingenieros pues y todo eso, porque fue una especie de empresa donde se ensayó de todo, pues todas las novedades pues que habían en el mundo, ¿cierto? Ellos estaban muy al tanto de qué era lo que pasaba y buscaban la forma de implementar esas acciones acá. Se dice entonces que los modelos del Taylorismo se empezaron a aplicar acá mucho antes del resto del país, con muy buenos resultados. Por lo tanto se empezó a expandir la filosofía de la empresa a toda la región. Bueno, y ahí pues mucha gente de la Universidad de Antioquia hacía las prácticas de metalurgia, de casas de minas de energía y eso. Pues él era el conejillo de India del país, era como te digo, como les digo, era como la empresa donde se ensayaban estas posturas. La organización del trabajo pues también como consecuencia del modelo taylorista empezó a organizar todo el trabajo y había muchas técnicas y modernización. Constantemente ellos estaban buscando cómo mejorar la producción, pues eran conscientes de ello, que para mejorar la producción tenían que modernizar la planta o adaptar nuevas técnicas. Entonces eran abiertos al cambio. ¿Qué generó esta etapa de expansión, cierto? Es lo que habíamos visto ahorita era con respecto a la empresa como tal, lo que creó seguridad industrial y todas esas cosas, pero ¿qué generó en el entorno de Antioquia y Colombia pues todo eso? Pues dinamizó la región antioqueña, caucana y caribeña, pues no solo era la región antioqueña, sino como algunos conglomerados, algunas empresas pertenecían pues al Valle del Cauca y a la región Caribe. Entonces dinamizó sectores como la banca,
pues ellos crearon su propio banco, ¿cierto? Por ende va a haber mayor flujo de efectivo y todas esas cosas. No solo en la propia banca de ellos, sino que los diferentes bancos también tienen que, digamos, hacer competencia o algo así por el estilo. Minería diferente al oro y la plata, pues ya empezó a surgir la minería del carbón y otros minerales que no recuerdo, creo que era magnesio, no recuerdo qué otro mineral, pero básicamente era oro, plata y posteriormente el carbón. Ganadería, comercio y transporte, cultivos. Todo eso surgió pues porque los mineros tienen que comer algo, ¿cierto? Entonces pues los alrededores empezó a la ganadería pues para la carne, el comercio pues para el intercambio de bienes, transporte pues para transportar las cosas pues los minerales de aquí a pues de Titiribí a Medellín o al puerto de embalse pues. Cultivos como Titirita es una buena zona de cultivos, pues la tierra de allá es muy apetecible, se cultiva mucho el café y eso generó pues también gran aumento. O Fredonia también. Fredonia también se caracteriza por el café y todas esas cosas. Construcción de ferrocarriles, eso ayudó pues también a que pasara el ferrocarril por acá por Amagá. También ya pasas pues hasta por allá Titiribí. Navegación fluvial en caso de que el puerto de destino fuera algunas cosas por allá pues que se tuviera que hacer por vías fluviales. Urbanización y colonización de baldíos, pues Titiribí básicamente se empezó a fundar, pues ya existía, cierto, pero tuvo su gran crecimiento en la época de la empresa del Zancudo. Y no solo Titiribí, sino pues regiones al laditos, corregimientos y todas esas cosas empieza a colonizar. Y no solo pues asentamientos como tal grandes, sino pues las fincas cafeteras, fincas ganaderas y todas esas cosas. Montaje de nuevas bueno, hospitales, pues como les comenté por la campaña de la seguridad industrial se empezó con todas esas cosas. Montaje de nuevas industrias. Este aspecto es demasiado importante porque es a consideración personal fue de los aspectos que más movió al sector PET, porque ya la empresa pues a la sociedad del zancudo necesitar herramientas como martillos, picos, palas, dinamita, alimento, pues todas esas cosas genera la necesidad de compra de muchos productos. Entonces las personas, los grandes empresarios o hasta pequeños comerciantes ven la oportunidad de trabajo, ¿cierto? Pues ven que se están demandando muchos picos y palas, pues entonces vamos a empezar a hacer picos y palas, ¿cierto? Empieza como pues la gran demanda de esta parte más que todo manufacturera y con ello logra pues como montar nuevas industrias. De esta parte también nace lo que la vez pasada les comenté, la ferrería. Es una cosa, pues una planta ubicada acá, que se ubicó acá en Amagá y que se encargaba de hacer como este tipo ¿cómo se llama eso? De herramientales para la minería, para el café y pues muchas cosas así de herramientas de trabajo, que dinamizó pues todo eso y ya no era necesario entonces mandarlos a importar. Pues en ese tiempo todas esas cosas, picos, palas o cualquier cosa, se llaman molinos y asadones y todo eso se mandaba a importar pues desde el exterior. Obviamente los costos, los fletes, el transporte, la espera, pues todo eso cuesta mucho. Y al ya tener su propia fábrica acá, empieza a dinamizar más la adquisición y la logística de todo eso. Listo, eso como con respecto a la etapa de expansión. Bueno, esa cosa de la ferrería también era parte de los dueños de la sociedad del Zancudo, uno de los, creo que era José Amador Conolarial, no recuerdo muy bien los nombres. La etapa de decadencia, ya la etapa de decadencia tuvo lugar alrededor de 1899 a 1927. Entonces, todo lo que hemos venido trabajando es acerca de la sociedad del Zancudo.
En este tiempo de la etapa de decadencia se creó la Compañía Unido del Zancudo. Se hizo con el fin para que Amador, que era en ese entonces ya el, digamos, el accionista prioritario, salir de una quiebra. Él estaba como con problemas económicos, pues. Entonces puso una cuarta empresa de la Sociedad del Zancudo en esta compañía, fundada en París. ¿Qué pasó ahí? Fue una especie de movida del señor Amador para evitar unos cobros. Entonces decidió crear una compañía unida del Zancudo con otros, como con unos empresarios franceses, en el que se ponía parte de la sociedad del Zancudo como tal en la compañía unida del Zancudo. Entonces, ¿qué generó esto? Que ya en la sociedad del Zancudo tuviera influencia de unos empresarios franceses que no tomaron, pues que influyeron en la toma de decisiones no muy acertadas para la compañía. Fue una de las principales causas de la decadencia, las malas decisiones de estos franceses. En, Además de que el señor Amador hizo eso sin el consentimiento de los demás socios. Por lo tanto, como digamos que entre comillas se tocaron y empezaron los problemas en el interior. Entonces empieza un desinterés de los dueños, apatía pues de los empresarios activos pasaron a ser simples observadores. Pues en la etapa de expansión los empresarios, yo les había comentado que está dividido en 28 partes, ¿cierto? Pero los dueños, aparte de ser los dueños, esperar las rentabilidades, eran en su gran mayoría los gerentes o estaban pues saltando y pendientes de todo lo que pasaba con la sociedad y reinvertían sus ganancias en nuevos proyectos o mejoras pues para seguir creciendo la compañía. No obstante, ya digamos que empiezan a perder el interés y empiezan a delegar cada vez más. Delegar, tanto que ya se empiezan a convertir en solo espectadores que esperan pues las utilidades, ¿cierto? Sin tener al tanto nada, y la experiencia que ellos tenían pues se pierde, porque al contratar a nuevas personas, a veces estas personas no eran tan expertas o tan comprometidas como ellos mismos lo eran. Entonces empieza a perder ese plus que tenía la compañía. No se reinvertía, pues como les dije, ya ellos recibían las ganancias y pues ya esperaban y seguían creyendo que eso iba a ser eterno y solo se conservaban a recibir ganancias y se quedaban. Se seguía con las mismas técnicas de décadas pasadas. La etapa de expansión se caracterizó por ser muy innovadora. Acá ya no, ya se queda, bueno, funcionó en esta etapa, pues quedémonos con esto si está funcionando bien. Pero algo no puede ir mejor, pues eso fue lo que les pasó, faltó pensar. Y ya pues ya con los años esas técnicas se iban quedando obsoletas. También se suma a estos eventos pues que eran como más de la compañía, ya otros eventos que son exógenos, pues como la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fecha fue? 1914-1918 si no estoy mal. Entonces en la Primera Guerra Mundial pues el principal mercado de la sociedad del Zancudo era Europa. Entonces pues ya por el déficit de demanda pues debido a la guerra, cierto, las naciones estaban en quiebra o el dinero se iba pues a las cosas militares, seguían sin comprar pues el oro, plata y todas esas cosas. Entonces se buscó pues, se disminuyó como la demanda, cierto, e incluso se buscó en Estados Unidos y todas esas cosas. También el detrimento, bueno, no solo la Primera Guerra Mundial, también estuvo la Guerra de los Mil Días. No sé, más fue en 1899-1902. Entonces eso también influye pues la mano de obra, el capital. Algunos de los dueños eran conservadores, otros liberales. Y bueno, pues ahí ya entenderán los problemas que hubo pues. Pues no más que todo no entre ellos, sino que los buscaban pues, digamos, si el pueblo tenía a los conservadores, buscaban a estos dueños liberales para exonerarlos de todas sus propiedades y todas esas cosas. El detrimento del mineral, pues la mina es un recurso no renovable, ¿cierto? El carbón, oro, plata y todas esas cosas son recursos no renovables, por lo tanto el mineral se empieza a acabar y ya ese mineral ya no contaba con tan buenas propiedades en cuanto a porcentaje de oro y plata. Ya incluso
perdón, de plata sí seguía siendo bueno, pero el oro, que era el que más utilidad generaba, pues ya estaba decayendo. Entonces, bueno, obviamente pues eso hace que se reduzcan los niveles de ganancia. Y empezaron a buscar nuevos minerales que podían explotar con eso, que le podían sacar pues no minerales al mineral, pues a la roca esa que van a llevar a la fundición para triturarla y sacarle, pues hacer los procesos de amalgamación, cianuración y todos esos procesos para quitar, descomponer eso en sus principales minerales. Con lo mencionado ahorita, la delegación de personas sin experiencia, o con poca experiencia pues, o con poco compromiso. Eso hacía que pues las utilidades, que la innovación en la compañía disminuyera. Y en esta parte, digamos, las fundiciones pasaron a ser más importantes que las mismas minas por su poca rentabilidad. Las fundaciones de Zabaleta y Sitio Viejo pues ya en sí eran mejores que la misma mina por el poco mineral, por el poco valor del mineral que se estaba teniendo. Bueno, este es el billete pues de la sociedad de San Juan para ilustrarlo, ¿cierto? Pues el típico minero, señor no sé quién será. Y bueno, pues yo creo que eso fue todo con respecto a la sociedad del Zancudo. Fue una gran empresa, pues ya eso no existe. Que no sé si de pronto tendrán algunas filiales, no sé. Pero el caso es que contribuyó mucho al desarrollo de la región, pues no solo acá del sureste antioqueño, sino también de Medellín, pues porque motivó el intercambio, el transporte, el cultivo de café, pues no solo en el sector minería. Además dinamizó la banca y creó, entre comillas, o pues ayudó digamos como a la pujanza, a la innovación y a muchas características pues que caracterizan al empresario antioqueño, ¿cierto? Porque nos tienen en el estereotipo de ser muy vivos, por así decirlo. Y todo pues se le atribuye a veces a la sociedad del Zancudo. Pues entre otras empresas a la sociedad del Zancudo. La industria cafetera, por ejemplo, y todo eso. Bueno, entonces eso con respecto a la sociedad del Zancudo. Sin embargo, también había otra empresa relacionada en el sector minero, que era la Compañía Minera de Antioquia, o CMA, que estuvo alrededor de 1875 a 1882. Pues perdón, es el periodo de estudio, ¿cierto? Y se caracterizó pues como una organización empresarial. Esto ya es como más un pequeño aparte que muestra como la forma de organización de esta empresa, ¿cierto? Fue pues no era poco común, perdón, en ese entonces, ¿cierto? Era como una sociedad centralizada, pero con muchas pequeñas empresas. Entonces, la generalidad de esta empresa, me permito leer este pedazo, fue un consorcio de muchos accionistas para explotar minas en todo el departamento de Antioquia, principalmente en Sea y el cruce de Cáceres. Destaca su forma de trabajo centralizada en la ciudad de Medellín, que a su vez servía de centro de distribución para los mercados extranjeros. En Medellín también se hacía el proceso de fundición. Acá pues entonces lo que les quería decir era que la empresa era, digamos, con sede en Medellín, pero sus actividades productivas se ubicaban en especial en Ciudad y el cruce de Cáceres, que siempre está pues retirado de la ciudad. Entonces producían y mandaban el mineral pues a la ciudad de Medellín hacia los procesos de fundición que se hacían en la ciudad. Pues ellos no eran como la sociedad del Zancudo, digamos, con tanto capital, o las minas no daban tanto mineral para que valiera la pena la inversión de una fundición propia. Entonces mandaban las cosas a Medellín y se fundían allá. Se tuvo problemas con el envío de la mercancía hacia Medellín debido al vandalismo o a las guerras civiles que se dan en ese entonces. Pues eso es más bien como una cosa logística, ¿cierto? Al estar la empresa ubicada lejos, el transporte era mucho más largo y daba, entre comillas, papaya a los vándalos para atracar el oro o plata, pues el mineral que estuviera. Sumado a que se hacían, ¿cómo se llama eso? Como quitaban los activos pues en momentos de guerra, pues el gobierno les quitaba el oro o algo así por el estilo y se los llevaba pues para financiar, ¿cierto? Además de eso, se tenía una serie de contratos con otras empresas para dotar de alimentación a las diferentes minas de la CMA.
se me olvidó, de la compañía minera de Antioquia, al igual que de diferentes recursos para la propia explotación. Eso, pues este tipo de contrato hizo que, pues este tipo de forma de empresa hizo que la CMA necesitara contratar otras personas para dotar de recursos a sus propios trabajadores o a sus propias filiales, como por la alimentación, el envío de herramientas como tal, como clavos, motores, ventiladores, pues todos esos aspectos, y hacían pues una verdadera labor logística. Entonces eso fue como lo más destacado de esta empresa, como la logística de distribución que tenía, que todo se centraba, pues la cabeza era en Medellín, ¿cierto? Los brazos eran en SEA y el cruce de Cáceres, y pues como la logística que mantenían entre ellos hacía un poco raro esta empresa, pero con muy buenos resultados. Bueno, fue un consorcio de muchos accionistas, pues a diferencia del Zancudo que eran solo 28, estas eran como 2000 creo, no recuerdo cuántos, pero eran muchos. Pequeños mineros, por ejemplo, que colocaban al servicio de la compañía minera su mina como tal, para recibir rentabilidad y todas esas cosas, o como una especie de contrato. Y pues listo, yo creo que eso es todo lo que les tenía por explicar. No sé si se me pasará algo, espero les haya gustado. Bueno, la bibliografía pues Dávila Carlos, en los dos primeros textos, y un texto que encontré de Lina María Esteves Quiroz, de la empresa Mineral Sanco, en una exposición en Prezi, que lo comparan con, le hacen una especie de análisis con otra metodología de administración, no recuerdo bien. Y listo, eso es todo. Hasta luego.